Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy tenemos un tema que literalmente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que sacudió el mundo de la farándula, la impactante noticia de Serine y Yaatai. Sí, amigos, amigas, la noticia que explotó el 10 de septiembre de 2025. Para los que no estén tan al tanto, estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Serine Sarıkaya, una actriz talentosísima, conocida por sus papeles en series como Medcezir y Fi. Y Yaatai Ulusoy, otro gigante de la actuación con éxitos como El secreto de Feria y Yerde en su currículum. Ambos son amados por el público, admirados por su talento, reconocidos por su profesionalismo y por supuesto siempre en el ojo público, no solo por sus logros, sino también por su vida personal, que es constantemente escudriñada por los medios y sus fans. Así que, como imaginarán, cualquier novedad sobre ellos, especialmente algo tan inesperado, causa furor. Y eso es precisamente lo que ocurrió el 10 de septiembre. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué noticia fue tan impactante? Bueno, si quieren saberlo, quédense conmigo porque les voy a contar todos los detalles, las especulaciones, los rumores y por supuesto, todo lo que se sabe hasta ahora. Prepárense para un viaje por el mundo del entretenimiento turco, porque esto es más que una simple noticia, es un fenómeno que marcó un antes y un después. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este escándalo, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y mucho más. No se lo pierdan. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos. Ya somos una familia, y juntos vamos a desentrañar este misterio. Bueno, volviendo a Serine y Yaatai. La noticia saltó como un trueno en un día despejado. Los medios turcos, las redes sociales, todo hervía. Los canales de televisión dedicados al mundo del espectáculo, los portales de noticias, los blogs de fans, todo se inundó con la noticia. La expectación era tal, que las búsquedas relacionadas con ambos actores se dispararon en Google y otras plataformas. Inicialmente la información era vaga, con fuentes no confirmadas que hablaban de un romance inesperado. Sí. Un romance entre Serine y Yaatai. La noticia se esparció como la pólvora, generando reacciones de todo tipo, incredulidad, sorpresa, entusiasmo, y hasta cierta incredulidad por parte de algunos que no podían creer que dos figuras tan importantes de la farándula turca, que habían mantenido sus vidas sentimentales de manera muy discreta, ahora fueran el centro de un escándalo de esta magnitud. A ver, para entender la magnitud de esto, hay que recordar la historia de ambos. Ambos tienen carreras muy sólidas y, naturalmente, también han tenido relaciones sentimentales muy mediáticas. Serine, por ejemplo, ha tenido relaciones con otros actores conocidos, como Kerem Bürsin, con quien compartió créditos en la exitosa serie Şeref Meselesi, y Yaatai, por su parte, también había tenido relaciones con figuras importantes del espectáculo como Duygu Şarn, y anteriormente con otras actrices y modelos de renombre. Sus relaciones siempre generaban interés mediático, pero nunca se les había relacionado sentimentalmente. Pero al menos hasta el 10 de septiembre no existía ninguna pista, ningún rumor, ninguna insinuación que sugiriera una posible relación entre ellos. Los fans, siempre atentos a cualquier señal, no habían detectado nada. No había fotos juntos en eventos, ni comentarios sospechosos en redes sociales, ni interacciones que pudieran delatar una conexión romántica. Todo era un misterio. La sorpresa fue mayúscula porque, si bien ambos son solteros, nadie los había relacionado. Y es que a veces, aunque dos personas sean conocidas y estén en el mismo círculo, simplemente no hay una chispa pública que te haga pensar en una conexión romántica. Podían haber coincidido en eventos, en fiestas, en rodajes, pero nada sugería una atracción especial. Y este era el caso de Serine y Yaatai. Era como si dos piezas de un rompecabezas que nunca se habían considerado compatibles, de repente encajaran a la perfección. La primera noticia hablaba de que habían sido vistos juntos en una situación comprometedora. Un encuentro a altas horas de la noche en un lugar discreto con actitud de romanticismo.
Los medios especulaban con que habían sido vistos saliendo de un restaurante en un barrio exclusivo de Estambul, compartiendo risas y gestos de cariño. La fuente, inicialmente anónima, hablaba de miradas cómplices, de manos entrelazadas, de una química innegable. La descripción era suficiente para encender la mecha de la especulación. A partir de ahí, la bola de nieve comenzó a crecer. Las especulaciones se dispararon. ¿Es verdad? ¿Es falso? ¿Una estrategia publicitaria? ¿Un rumor malintencionado? Las teorías se multiplicaban y la incertidumbre era el ingrediente principal de la historia. Los fans de ambos actores se dividieron, algunos creyendo en el romance, otros negándolo rotundamente. La expectación era enorme. Los fans, por supuesto, enloquecieron. ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. Necesito saber más, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes. Los foros de discusión sobre series turcas, los perfiles de fans en Instagram, Twitter, todos estaban llenos de debates, teorías y análisis. La comunidad online se convirtió en un hervidero de opiniones y conjeturas. Los más optimistas celebraban la posible pareja, mientras que otros se resistían a aceptar la idea, aferrándose a la imagen que tenían de sus ídolos. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a investigar. Comenzaron a buscar fotos, vídeos, cualquier prueba que confirmara o desmintiera la noticia. Los paparazzi se movilizaron intentando captar cualquier imagen, cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Y poco a poco empezaron a aparecer pequeñas pistas. Algunas fotos borrosas tomadas a distancia, testimonios de supuestos testigos, pero nada contundente, nada que pudiera confirmar al 100% la relación. La información que se filtraba era fragmentada, incompleta, lo que alimentaba aún más la especulación. Lo interesante de todo esto es cómo se manejó la situación desde ambos lados. Ni Serine ni Atay salieron a desmentir ni a confirmar nada. No emitieron ningún comunicado oficial, no dieron entrevistas. Mantuvieron un silencio absoluto. Y eso, amigos, amigas, es un indicio muy fuerte. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. En el mundo de la farándula, el silencio puede ser una herramienta poderosa, un arma de doble filo que puede alimentar la curiosidad o, en algunos casos, proteger la privacidad. ¿Qué significa esto? ¿Estaban esperando el momento adecuado para confirmar la noticia? ¿O simplemente querían ver cómo reaccionaba el público? ¿Estaban tal vez negociando con alguna revista para dar una exclusiva? Las opciones eran múltiples y la incertidumbre, por supuesto, mantenía a todos en vilo. La intriga crecía con cada día que pasaba, y la prensa seguía buscando la confirmación. Pero la historia no terminó ahí. La especulación continuó durante semanas. Los paparazzi acechaban cada movimiento de ambos actores. Cualquier salida, cualquier encuentro, era noticia. Se multiplicaron los rumores sobre posibles planes, viajes y nuevos encuentros. Las revistas del corazón publicaban portadas con fotos de ellos, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. La tensión era palpable. Y finalmente llegó la confirmación, indirecta, pero confirmación al fin y al cabo. La espera había terminado. Después de semanas de especulación, la verdad finalmente se reveló. Empezaron a aparecer en redes sociales fotos de ambos juntos, pero no de forma casual. Fotos muy cuidadas con poses sugerentes, con miradas cómplices. Fotos que, aunque no confirmaban abiertamente la relación, dejaban muy claro que algo estaba pasando entre ellos. Las fotos mostraban a Serine y a Atay en situaciones íntimas, disfrutando de la compañía mutua, compartiendo momentos de felicidad. Y por supuesto, los comentarios se multiplicaron. Son la pareja perfecta. Me encantan. Ya era hora. Las redes sociales explotaron de emoción y alegría. Estas imágenes eran mucho más que simples fotos, eran una declaración de intenciones. Eran la confirmación tácita de un romance que había mantenido a todos en vilo durante semanas. Eran la prueba irrefutable de que dos estrellas de la televisión turca habían encontrado el amor. La reacción del público fue mixta, pero en general, la noticia fue recibida con entusiasmo y alegría. Y bueno, después de estas fotos, las cosas se fueron aclarando. Los medios comenzaron a dar por hecho la relación. Se publicaron artículos, entrevistas, análisis de su relación.
Los expertos en farándula comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja, sus posibles planes y proyectos conjuntos. Las revistas del corazón dedicaron portadas y reportajes a la nueva pareja de moda. Y así, de la noche a la mañana, Serine y Aatai se convirtieron en la pareja del momento. ¿Pero cómo se gestó este romance? ¿Cómo pasaron de ser dos compañeros de trabajo a una pareja? La respuesta, por supuesto, es un misterio. Las teorías son variadas. Algunos dicen que se conocieron en alguna fiesta o evento social, aunque la conexión fuera sutil. Otros que se enamoraron durante el rodaje de alguna producción, aunque nunca hayan trabajado juntos directamente. Otros más que siempre hubo una atracción entre ellos, pero que nunca se atrevieron a dar el paso. La especulación sobre cómo y cuándo se enamoraron se convirtió en un tema recurrente. Lo que sí sabemos es que en la actualidad, Serine y Aatai forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Han protagonizado juntos campañas publicitarias, han asistido a eventos públicos, y se muestran felices y enamorados. Su química es evidente y su amor parece genuino. Y aunque la noticia del 10 de septiembre de 2025 fue una sorpresa para todos, hoy en día, verlos juntos es algo natural y, por qué no decirlo, de hermoso. Su relación, lejos de ser una simple moda pasajera, ha demostrado ser sólida y duradera. Han superado los obstáculos que impone la fama, y han sabido mantener su amor a pesar de la presión mediática. Su relación ha inspirado a sus fans, que ven en ellos una prueba de que el amor verdadero existe. Pero la historia de Serine y Aatai también nos deja una reflexión interesante. Nos demuestra que a veces, los amores más inesperados son los que más nos sorprenden. Nos muestra que en el mundo de la farándula, todo es posible. Y nos recuerda que el amor, al final, siempre encuentra la manera de abrirse paso, por más obstáculos que haya. El amor no entiende de etiquetas ni de expectativas, simplemente sucede. Y bueno, hasta aquí el resumen de la noticia impactante de Serine y Aatai. Un romance que sin duda ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la noticia en su momento? ¿Qué opinan de su relación? ¿Creen que son una pareja duradera? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios y contarme qué piensan sobre todo esto. Cuéntenme si les gustaría que profundicemos en algún aspecto en particular, si quieren saber más sobre su historia, sobre sus proyectos, sobre su futuro juntos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer compartir esta historia con ustedes. Recuerden que si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compartan el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, y el amor siempre encuentra el camino. Hasta la próxima.